Universidad de Matehuala. 17 años educando para la libertad. Bien, queremos el día de hoy dar las gracias a COESFO, a su presidente, el licenciado Martín Valderrama Almeida, quien, bueno, ha apoyado bastante a esta universidad con grandes expositores, como el día de hoy. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Julián Mauricio Andrés Pisani, de la República de Argentina. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Agradecerles a la Universidad de Matehuala por confiar en nosotros, a COESFO y a Martín e Ivonne por haber podido concretar este ciclo de charlas con ustedes. Bien, antes de empezar precisamente, lo mencionas, esta charla, ¿quién es el doctor Julián? En realidad les comento, soy técnico superior en criminalística, recibido en el Instituto Almafuerte de Tucumán, en la Argentina. Mi especialización es de las ciencias forenses, es la criminalística en todas sus ramas y disciplinas. Tanto lo que es accidentología vial o seguridad vial, documentoscopía, dactilografía, papiloscopía, investigación criminal en sí. Aparte, bueno, tengo algunas especializaciones como es la antropología física y forense, la informática forense, y a través del Programa Nacional de Criminalística de la Argentina me he especializado en lo que es el manejo y gestión de la escena del crimen o lugar del hecho. La escena del crimen. ¿Qué es la escena del crimen, doctor? Para poder, digamos, dividir las escenas la escena del crimen es donde realmente se cometió el ilícito. Sea que haya una violación, un abuso, un secuestro y que se haya cometido en ese lugar. El lugar del hecho, mejor dicho, la escena del crimen también es donde realmente se cometió el crimen. Es el punto final, digamos, de la vida de una persona. El crimen puede ser, la violación, quitarle la vida a otra persona, etc. El lugar del hecho es simplemente el lugar donde ocurrió algo, que no es el crimen. Puede ser el lugar del hecho, puede ser también llamado el lugar del hallazgo, que es otro lugar totalmente diferente. Regularmente hay, ya lo mencionaste, no siempre se trata de un homicidio, hay otros hechos en donde también se puede hablar de un lugar de hechos, como es un robo, una violación, algún otro delito. Vamos mucho más allá, si quieren. Nosotros siempre estamos hablando de homicidio o suicidio cuando vamos a un lugar del hecho. Pero hay un tercer factor que no hay que descartarlo, que es el accidente. Hemos encontrado más de una vez una escena o un lugar del hecho donde tenemos una persona con una asfixia o una ahorcadura y decimos, se suicidó, lo mataron. Posiblemente, y esto va un poquito más allá, mañana lo voy a poder explayar mejor en la charla, se encuentra una persona de estas mismas características y estuvo teniendo un juego sexual que es muy común que se tenga y, digamos, halló la muerte. Bien, para que el público entienda lo que es, por ejemplo, el lugar de los hechos, ¿cuál es la importancia, pues, que tiene el lugar de los hechos para la criminalística? ¿Qué es en sí la criminalística? En realidad el lugar de los hechos, sea primario, secundario, como se le suele llamar, o el lugar de hallazgo, todos tienen algún detalle que al criminalista le sirve. Para diferenciar, vamos a decir que la criminalística es la que busca los testigos mudos, hallazgos en las diferentes escenas, o en la misma escena, posiblemente haya una sola. La criminología es la que busca más la perfilación psicológica del delincuente. Entonces nosotros buscamos por nuestros medios
digamos, toda la impronta forense para llegar a determinar quién fue el autor, cuando la criminalística busca por qué lo hizo. La criminología, disculpe. La criminología, entonces, el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo tienen una importancia para todo un procedimiento penal. Es el inicio, es la parte fundamental para un buen desarrollo de una averiguación o todo un proceso. Por supuesto, es más, la preservación del lugar del hecho es sumamente importante. Siempre existe lo que se llama la contaminación del lugar del hecho cuando es pisoteado, manoseado o corrido los objetos del lugar. Entonces a nosotros, cuando llegamos al lugar y vemos que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple, encontramos un hombre o una mujer asesinada y no encontramos su anillo de casamiento. Posiblemente nosotros podamos pensar si esa persona tenía un amante, entonces puede haber sido un crimen que en la Argentina se le llama pasional o sexual, no sé cómo le llamarán ustedes aquí, y puede ser que no, que el bombero o el policía que llegó primero al lugar vio que el anillo era caro y se lo sacó. Y ya nos cambió la perspectiva. Posiblemente haya sido simplemente un hecho delictivo de robar y porque bueno, no tenían previsto que esté esta persona adentro, la hayan asesinado. Podríamos decir entonces que tenemos como una regla fundamental cuando suceda un hecho, un robo, un homicidio, etcétera, cualquier delito, no mover, no tocar. Nada. En realidad deberíamos llegar a poder formar, lo hablo acá y en la Argentina y creo que en el mundo completo, es el coordinador del lugar del hecho o la escena del crimen, que es la persona que se va a especializar en llegar al lugar y decir, bueno, primero se va a asegurar la zona con el vallado correspondiente y va a ir haciendo pasar a las diferentes ramas investigativas, a los fotógrafos y bueno, a veces hacen también filmaciones y planimetristas para que aseguren el lugar a través de la fotografía y la filmación, luego a quien levante los rastros y huellas y así sucesivamente para poder llegar más rápido a determinar qué pasó y quién fue. En la República de Argentina tienen peritos especializados en cada una de las áreas en el lugar de los hechos, o sea, cuando sucede un robo, va un perito fotógrafo, va un perito en dactiloscopía, va un perito en planimetría. ¿Cuál es la mecánica que utilizan en la República de Argentina en un suceso? Bien, vamos a separar en partes. Lo que es la parte de Buenos Aires, Capital Federal, que son grandes ciudades, Córdoba tiene una policía judicial que le llaman, que lleva más de 25 años de trayectoria, ellos sí. En esos lugares existen porque aparte hay una buena cantidad de criminalistas y que algunos se especializan en las distintas ramas. Van o practican mucho más lo que es la planimetría, la fotografía. En cambio, en lugares más chicos, posiblemente ni siquiera tengan un criminalista que lo haga, sí tienen a alguien en la policía, que le llaman la división criminalística, que cuando llega al lugar del hecho, en realidad hace todo. Levanta las muestras, saca la fotografía y todo, porque, bueno, por una cuestión política y presupuestaria. Prefieren hacerlo así en vez de por ahí capacitar más gente. Indiscutiblemente la criminalística fundamental en la investigación criminal. Por supuesto, y por ejemplo esto que venimos hablando, el lugar del hecho, escena del crimen, la preservación y la rapidez al llegar al lugar es sumamente importante. Como lo dije en la entrevista de hoy y lo repito ahora, Edmond Lockhart nos dejó un legado muy importante. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Llegar pronto al lugar de los hechos. Totalmente.
Bien, entonces en el lugar de los hechos ya tenemos nosotros que hemos recogido la mayor parte de indicios o pruebas para el desarrollo de todo el proceso. ¿Qué sigue después de que ya el criminalista va al lugar de los hechos? Bien, una vez que se recogen las muestras, es fundamental lo que es la cadena de custodias. Posiblemente, y saber a dónde vamos a enviar cada muestra que se ha detectado. Podemos mandar las huellas a dactiloscopía por una cuestión de que son únicamente las papilas de los dedos, de las manos, o la palma de los pies, que no están muy bien documentadas en la Argentina las palmas de los pies, sí los dedos de las manos. Esa parte, digamos, es fundamental que se la mande a dactiloscopía. Pero, pelos a genética o para que se hagan las muestras de ADN en delitos sexuales, saliva, lo que se vaya encontrando. Hay otras partes, por ejemplo, si hubo un arma de fuego, sabemos que la comparación balística es sumamente importante, pero antes que pase por balística, ¿por qué no pasa por la parte de genética? Así se le hace un raspado a las cachas, o no sé cómo le llaman aquí al arma. ¿A la empuñadura? A la empuñadura, para sacar, porque posiblemente haya quedado tejido epitelial, donde vamos a sacar ADN. Entonces, no solamente vamos a tener que posiblemente la bala disparada haya salido de esa arma, sino que también tenemos al autor. Principios de intercambio. Principios de intercambio. Bien, ahora, en la Argentina tienen el sistema acusatorio penal. Sí. ¿Cuál es la importancia que entonces tiene el criminalista dentro de este sistema acusatorio penal? Tiene una importancia fundamental, ya que luego cuando uno va a un juicio puede demostrar con los métodos científicos y técnicos por qué se ha llegado a esa conclusión. Antes era mucho más complicado, o posiblemente no se llegaba a una conclusión tan clara. Hoy en día el juez y los fiscales tienen la potestad de decir quién fue el perito que actuó en tal parte del procedimiento, que venga a declarar a ver por qué hizo esto y por qué hizo esta otra cosa, por qué él lo tomó desde este punto de vista y no desde este. Comúnmente los peritos carecen de instrumentos, de insumos, el material para poder desarrollar su trabajo como se exige realmente o como debería de ser realmente el trabajo del perito. ¿Cómo anda Argentina en relación al apoyo a las ciencias forenses? También, esto depende de la zona. Convengamos que, por una política argentina directamente las importaciones de muchos insumos están cerradas. Hay policías que tienen sus gabinetes químicos, que fabrican algunos reactivos, y otros que no pueden, y hay otras provincias que no tienen su gabinete químico y no lo pueden hacer. Hay otro grave problema que solemos tener en la Argentina, es que muchas autoridades ven la famosa serie CSI norteamericana, y se piensan de que nosotros por arte de magia podemos llegar a tener los mismos resultados, con máquinas que vemos en esa serie y que todavía no existen. O sea, ¿hasta dónde influyen los medios de comunicación también en la creencia de quien los ve, ¿no? Dicen, oye, pero si ellos lo resuelven con solo tocar una pantalla o hacer algún movimiento, pues yo creo que aquí también los tenemos, como que subestimamos y después por eso no creemos en nuestras propias leyes o en nuestra propia justicia o en nuestra propia gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los criminalistas o en la policía o en el Ministerio Público o en los jueces, porque se resuelve de manera diferente en una serie. Totalmente. Otro tema justo que usted comentaba sobre la prensa, a veces la prensa nos da un poco de presión en el hecho de que empiezan a opinar de lo que puede haber sucedido en tal caso. En la Argentina tenemos mucha prensa que opina muchísimo sobre los casos y de hecho a veces uno está recogiendo un cadáver. ¿Opinión fundada? Sí, muy. Está recogiendo un cadáver y ya está la prensa ahí.
Y no solamente es eso, sino que por ahí nos sucede que victimiza a alguien y dice, por decir un nombre, Juan fue el violador, entonces Juan queda con la impronta de que fue un violador. Etiquetado. Etiquetado, y al tiempo se descubre que no, pero la prensa no sale a decir Juan no fue el violador. Quedó. Por muy bajito van a decir no, el caso se resolvió de tal forma, pero no le van a dar el mismo sensacionalismo que le dan al Juan fue el violador. ¿Prensa amarillista? Sí, sí. Aparte que vamos a ser sinceros, la criminalística genera un morbo en la gente que lo hace que se vea mucho, que llame la atención. De hecho, a mí me preguntan mi profesión, sea hombre, sea mujer, esté en una reunión de café o esté tomando algo con amigos y juntándome con ellos, y siempre viene, che, ¿y tal caso? ¿Qué pasó? Obvio que uno no cuenta porque es muy personal y aparte es mi trabajo y intento ser lo más profesional y ético en ello. Pero cuando ven por ahí algún caso en la tele que uno no está involucrado, te dicen, ¿y para vos qué fue? ¿Qué pensás? ¿Puede haber sido tal? ¿Puede haber sido cual? Y también se empieza a complicar porque uno no estuvo en el lugar. Sí, definitivo. Hay otros peritos también. Sí, como decimos en la Argentina, están los opinólogos. Están los opinólogos y lo sabe todo. Opinamos por intuición, no por un conocimiento fundado. Por supuesto. Yo aliento, por ejemplo, a que la gente que estudia Derecho asista a conferencias como las que se van a dar en esta universidad, de lugar del hecho, manejo y gestión, o la misma grafología. Así por lo menos tienen pequeñas herramientas para prestar atención en algún caso que les lleve, o sea, que les toque de aquí en adelante. ¿El abogado debería de especializarse también en criminalística? Por lo menos tener en cuenta lo que se trata, saber qué se debe pedir cuando se pide una pericia, para saber si se puede o no, porque a veces le piden a un psiquiatra forense un tipo de pericia que el psiquiatra no la puede hacer y sí la hace el psicólogo forense. Sí, o bien al final de cuentas no sabes cómo pedir esa prueba. Exacto, entonces por ahí habría que dejar de lado el ego del decir yo sé todo, para decir esta parte me supera, voy a buscar ayuda. Bien, en México está todavía previsto lo que es el nuevo sistema acusatorio penal. Ya hay en algunos estados en donde ya se lleva este sistema. ¿Cuál es la experiencia que la Argentina tiene en relación a este sistema acusatorio penal? Bien. Antes que nada, nosotros en la Argentina tenemos un sistema de justicia que está abarrotado y es muy lento. Pero hay muy buenas experiencias, siempre hace falta mejorar y perfeccionarse, no es algo de un día para el otro. Hay que tener peritos muy bien entrenados, muy bien preparados. Los abogados se van a tener que acostumbrar al sistema. Estoy hablando en este caso lo que sucede aquí. Igualmente estuve en el congreso reciente de COESFO en Cancún. Hubo dos disertantes que hablaron sobre la temática, uno de ellos que escribe el libro, en este momento no me acuerdo su apellido, Jesús, sé que es su nombre. Me pareció fantástico lo resumido y lo bien hecho que está el libro ese. Yo diría que más de un abogado y un criminalista aquí en México deberían leerlo. Bien, pero coméntenos, doctor, ¿qué es lo que lo trajo a México? México mismo me trajo. México me parece, conocí muy poco la vez pasada que vine, solamente conocí algunas partes de DF y Acapulco. Esta vez ya voy a completar una estadía de 15 días aquí
y no solamente es espectacular su paisaje, su gente, sus carreteras, sino también la criminalística que me apasiona y poder salir de mi país a ayudar humildemente y en lo poco que sé al resto. Que estoy orgulloso de poder haber disertado en el Congreso, como le decía, con el doctor Cárdenas, con Juventino Montiel, venir aquí y poder darle un pequeño pantallazo de lo que es la criminalística de campo, más que nada. Hoy lo tenemos en la Universidad de Matehuala. ¿Qué le ha parecido la universidad? La universidad me ha parecido muy linda, tienen un auditorio muy bonito. Como me comentaba el decano, es una universidad que la han creado entre pocos y que todos los días va creciendo. Me interesaron los proyectos que tienen, por ejemplo, ese proyecto que me comentaban de la maestría en criminalística es sumamente importante. Yo creo que van a ir avanzando y bueno, quedo a disposición en lo que yo pueda ayudarlos. Bien, pues muchísimas gracias. Finalmente, algo más que quiera agregar para nuestro público. Yo les avisé y se los sigo avisando. Agradezco el recibimiento que hemos tenido, la invitación que nos han dado. Yo dije que si era necesario quedarme en México, me quedaba en México. Aplaudieron para que me quede. Estoy buscando el trabajo ahora. Bien, pues muchísimas gracias. Con nosotros el doctor Julián Mauricio Andrés Pisani. Muchísimas gracias por estar en nuestra Universidad de Matehuala y por esos conocimientos que nos transmitirá el día de mañana con lo que es el lugar de la escena del crimen o lugar de los hechos. El agradecimiento es mío, sigo insistiendo, realmente me estoy sintiendo muy cómodo, tiene una ciudad muy bonita, muy pintoresca, estoy conociendo algunos lugares, aparte de poder venir a darle esta charla, algunos lugares no sé si serán explotados turísticamente o no, pero realmente son muy bonitos y bueno, el recibimiento es muy cálido, les agradezco mucho. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en este programa. Universidad de Matehuala, 17 años educando para la libertad.